Mi nombre es Lautaro Cheuque y quiero presentar el programa radial Somos Revolución, que tiene como objetivo conocer y entender la geopolítica actual, nuestra historia que es muy importante y que los pueblos escriban su propia historia. Somos Revolución. FM 713 Radio Escolar. Muy buenos días. Nos encontramos en otro episodio de Somos Revolución, más exactamente en el episodio 21, que por suerte lo tengo escrito, porque si no, no me acuerdo. Acá nos encontramos ya con el equipo completo, acá con el compañero Francisco, estamos presentes. ¿Cómo andas, Fran? Muy buenos días, Lau. Todo bien, por suerte. ¿Van rumbeando bien las cosas en la escuela? Espero que sea así. Esperemos, como siempre. Bueno, en particular, en este caso, en este episodio, como ya lo habíamos dejado claro, tanto en una promo, ¿no?, del programa, como en una entrevista que hicimos, ¿no?, hace unos días, vamos a hablar del Che, dedicado hace ya que este mes, más exactamente el 9 de octubre, como ya dijimos, se cumple un año más de su asesinato y el 8 de su captura. Vamos a hacer todo un recopilatorio de su vida, ¿no? Empezando desde infancia, que vamos a cubrir hoy infancia, juventud, y después, como habíamos dicho, primeras experiencias de militancia, conciencia social, podemos decir, y luego su etapa como el Che, ¿no? Y todos los procesos. Como revolucionario. Exacto, el Che como revolucionario. Así que, ¿te parecería comenzar, Fran, con un vistazo desde su nacimiento, su infancia? Sí. Bueno, sí, nos vamos complementando ahí, pero bueno, para empezar, Ernesto Guevara Lynch, es su nombre, igual al de su padre, nació un 14 de junio de 1928, ahí en Santa Fe. En Rosario. Sí, en Rosario, o sea, en Rosario de Santa Fe. Claro, sería así la línea. Y bueno, nació ahí de una familia no necesariamente clase alta, pero sí acomodada. Por parte de la madre, justamente. Por parte de la madre. De la Serna. Sí, la madre tenía descendencia ahí de así altos cargos durante la época colonial, ya. Tenían algunos parentescos sí, justamente como decís, con personajes de gran poder en la época colonial, sí. Sí. Bueno, Celia de la Serna. Celia de la Serna sería. Llosa o Llosa, los apellidos de su madre. Y bueno, la familia era una combinación ahí de inmigrantes de ahí en el siglo XVIII vascos e irlandeses. Ahí el padre, Ernesto siempre... Ernesto Guevara. Sí, llegó a decir que en la sangre del Che corría la sangre de los rebeldes irlandeses. Claro, sí, eso también. Alguna vez lo había escuchado, ¿no? Principalmente sobre sus raíces de los vascos, principalmente había escuchado, ¿no?, de él, pero sí, también había escuchado sobre los irlandeses. Y para completar a eso un poco, o para seguir desarrollando, ¿no?, un poco sobre la situación económica, es decir, ya que nos metimos en el tema de los parentescos y justamente la situación económica, en particular, ¿no?, para contextualizar el nacimiento de Ernesto, por parte de la madre tenían una, como decíamos, Fran, situación más o menos bien. Venía de una familia acomodada, pero era como esa pulga en la familia, ¿no? Era como esa oveja negra, quise decir. Esa oveja negra, según el libro, que por cierto, lo presento antes, que una de nuestras guías es el libro de Paco Taibo II, Ernesto Guevara, también conocido como el Che. Y él desarrolla un poco de que no tenía buenos lazos serían sus padres, ¿no? Con su papá y su mamá, Celia de la Serna, y que es como que quedó apartada a un lado, ¿no? Y conllevaba justamente estar apartado de la riqueza por ahí familiar que había, ¿no? Sí, bueno, la familia en general no es que solamente la madre era adinerada, sino que en realidad era adinerada porque la familia era adinerada, no es que ella personalmente lo era. No, claro, por eso. Tenían lo que viene a ser como un fondo común que hacía la familia y con eso compraban propiedades. Algunas, durante su infancia iban alternando mucho, se iba al norte y volvía a Buenos Aires y bueno, después hasta establecerse en Córdoba más adelante.
También, sí, eso por el lado de la madre, ¿no? Primero, y después por el lado del padre, Fran, un poco de la situación económica, ¿cómo tenés vos ahí la... Bueno, la sí, línea? o sea, el padre no era acomodado, pero sí llegó a poder de alguna forma emprender. Tuvo un intento así de inmobiliaria que lastimosamente entró en quiebra. Bastante, sí, eso también como dice Paco y como dicen varios otros autores, era un emprendedor fallido, es decir, era una especie de justamente emprendedor, pero en el que iba de caída en caída, ¿no? Golpe tras Claro. golpe, podemos decir. O sea, desarrollaba proyectos, pero es como que iba alineando, ¿no? Es como que no... Como que iba de la pérdida y por ahí se llegaban a estabilizar un poco, ¿no? Sí. Más o menos, pero después justamente caía la empresa del padre, los distintos emprendimientos, entonces estaban ahí como fluctuando, ¿no? No es tanto como se dice el cuento de que era una familia aristócrata, ¿no? Claro. Y que Ernesto es como que fue ahí como que salió de una familia acomodada de clase media, no. Era una familia de... Supuestamente por parte del padre tenía ascendencia de un conquistador. Justamente, sí, también. Más que cercano de lazos poderosos en la época colonial, ¿no? Claro. Tenían bastantes líneas ahí de parentesco. Así que iban fluctuando, eran como una clase... era Como una pequeña burguesía. Claro, como una... Pero no llegaba en realidad a controlar algún medio de producción. Prácticamente así que, no, una clase, como se diría, si lo podemos claro, acá en Cipayo, más o menos. Cipayo dicen la clase media para no decir proletariado, pero... Ah, claro, una clase media baja, más o menos. media alta, todas las clasificaciones que se les dan ahí, Sí, por no decir otras palabras. Claro, sí. Más o menos esa sería la situación de su familia, ¿no? En su nacimiento en 1928. Ahora... Bueno, un dato ¿algo más? importante, es medio discutido, en especial por el mismo padre del Che, que es su asma. Según algunos investigadores, el asma la contrajo de nacimiento. Y según el padre, el asma fue algo que surgió de un evento en una pileta en un club municipal, donde según Ernesto padre, la madre lo descuidó y el agua estaba muy fría, era muy temprano y le causó un cuadro que después iba a afectarle. De por vida. Claro. Justamente ahí tengo la información, cuando a los pocos días de nacer, ¿no? Como decías, primero tuvo una bronconeumonía, ¿no? Esto guiándome el libro y también lo que decís del padre. Tuvo una bronconeumonía que lo dejó, que casi lo mató prácticamente, Claro. que justamente tenemos un audio en los cortos, tenemos un audio en el que habla el padre del Che y desarrolla un poco esto, la experiencia ahí de ver a su hijo agonizando, ¿no? Hasta cierto periodo y después cuando se recupera, ¿no? Así que eso como un plus ahí para agregar de lo que van a escuchar dentro de un ratito. Y justamente tengo el dato exacto, Fran, de ese momento que comenta el padre. Fue en 1930, cuando casi Ernesto tenía 2 años, en el 31 de mayo exactamente, como vos decís, sea por la situación que sea, sale el agua y justamente empieza a presentar los primeros síntomas, una tos persistente, ¿no? Y que no aflojaba por nada. Así que... Y se fue agravando un poco por los años. En su adolescencia, por ejemplo, y su juventud, tuvo episodios donde tenía que estar días en cama porque el asma no le daba para nada. No le daba descanso. Claro. Justamente, sí, más encima en la zona, creo que estaban en Rosario, ¿no? Cuando empieza a presentar los síntomas, que no era una zona que le jugaba mucho a favor, ¿no? Al ser medio húmedo por ahí, o como iba moviéndose el padre por distintas zonas. Iban a Misiones, a Provincia de Buenos Aires, a Rosario. Claro. Iban alternando ahí porque tenían 2 propiedades y eran, no sé si cada tantos meses iban ahí alternando, ir y volver. Tenían una yerbería ellos y la tuvieron que vender por problemas económicos, la familia ahí del Che. Sí. Así que me imagino que ahí fue el punto donde ya no fue a Misiones. Claro, justamente sí, porque como tardaron un tiempo en identificarlo, pero justamente le jugaba en contra varias zonas en las que se movía su familia, ¿no?
Y al final se terminan quedando, si no me equivoco, ahora no tengo el dato, Fran, no sé si vos lo tenés, de dónde es que se terminan estableciendo después de unos años, cuando Ernesto es chico, ¿no? Primero se establecen ahí en Buenos Aires, ahí en zona, lo que viene a ser Palermo. Por ahí, sí. Esos barrios un poco más, no más como de su clase para ellos, dirían. Claro. Y después sí se van a Córdoba. Ahí a donde vive los siguientes 17 años. Claro, y ahí es donde puedo aportar, ya pasando un par de años, como último dato por ahora, desarrolla un poco, como vos decís, en todo este clima de estar paralizado, frenado, de no poder asistir normalmente a la escuela, desarrolla un hábito de estudio, ¿no? Porque la madre, al estar en cercanía con el ámbito educativo, porque era profesora, si no me equivoco, sabía francés y todo, que le enseña a leer justamente al Che, empieza a desarrollar un hábito por el estudio, ¿no? Al sentirse frenado, al sentir esa impotencia de no poder asistir constantemente, empieza a sentir un hábito por el estudio que lo manifestaría muchas veces, ¿no? Como recuerdo bien que te dije, ¿no? Hay un PDF que recopila todas las lecturas del Che y hay como 5 páginas con más de, no sé, de 50 libros por hoja, como un comentario, ¿no? Y ahí nació Che. Bueno, nació perfectamente bien. Y bueno, estuvimos un tiempito porque no se le podía sacar en el momento. Y resulta que a los 15 días, Ernesto tuvo una pulmonía muy seria, que quizá esto fuera el verdadero origen de su asma. Y ahí estuvimos más de 7 u 8 días mirando el bebé. Yo recuerdo, y nunca me voy a olvidar, yo estaba realmente muy apenado y mi diagnóstico era malo. Pero de pronto no comía, no tomaba leche, pero de pronto vi que se prendió de la teta a la madre, hizo un gesto de alegría y le dije, vieja, le dije a Celia, el chico se salvó. Siguiendo con el tema, ¿no? Un poco de esta cuestión de la educación del Che, de su formación temprana, un poco de su ideología inicial, ¿no? De su pensamiento por ahí cuando ya va entrando a la adolescencia, en particular siendo todavía un niño en este caso, cuando comienzan los acontecimientos, pero más exactamente me estoy refiriendo a la Guerra Civil Española, ¿no, Fran? Esta guerra que comienza en el 36, y para desarrollarlo bien, ya que tengo justamente el libro de Paco, les voy a comentar una anécdota en particular, o toda una puesta en escena, ¿no? Podemos decir, que desarrolla un poco la situación en la que el Che se interesa y va desarrollando una ideología antifascista, ¿no? En una muy temprana edad. El padre acaba de comprar, y también por los periódicos, ¿no? Pero el padre acaba de comprar una radio, nos situamos en el año 36, ¿no? En el que comienza la Guerra Civil Española. Y Ernestico está atento a la victoria de la República contra los militares fascistas, ¿no? En la España que se había sublevado en contra de la República, que fue un gobierno democráticamente elegido, ¿no? Pero en el que se estaban viendo los sesgos de ese fascismo en Europa que se estaba empezando a desarrollar, ¿no? Y, por ejemplo, comienza a seguir el desarrollo en un mapa que tiene en su pieza, en el que va clavando banderitas y observando la evolución de los frentes, ¿no? Mientras escuchan la radio, mientras leen los diarios, va actualizando en su propio contexto todo su escenario, ¿no? De batallas y todo lo que se va desarrollando. Y también ha llegado a recrear batallas ahí en el barrio. Justamente, ahí es donde desarrolla Paco, ¿no? Acá, en los terrenos de atrás de la casa, comenta, construye con sus amigos como una especie de puesta en escena del cerco de Madrid, ¿no? Que hacen los fascistas contra unos republicanos ahí defendiendo la capital, ¿no? Una serie de trincheras cavadas en la tierra donde se armaban tremendas peleas con hondas, piedras y cascotes, incluso tuercas. A Roberto, el hermano del Che, casi le rompen una pierna, y Ernestico anduvo rengueando durante unos cuantos días, lo cual
comenta como un agregado, no le impidió aprenderse de memoria los nombres de todos los generales republicanos. Imagínense, con esta pequeña experiencia va formando ese pensamiento antifascista y ese pensamiento en contra de las ideologías que van como dando una primera imagen, ¿no?, de ese momento de rebeldía contra los sistemas opresores, ¿no? En ese contexto. Así que no sé, Fran, ¿con qué más te gustaría seguir? Bueno, también aparte de esto y sumado al tema del asma que lo dejaba inmóvil por días, el padre y la madre tenían una extensa biblioteca de bibliografía de autores también socialistas, Marx, Engels, Lenin, Lassalle, todos así que con los que se van nutriendo durante el tiempo y va desarrollando una conciencia también de esa índole. Justamente, sí, esa de los libros de izquierda no la sabía. Sabía que tenían los padres una ideología, ¿no?, de izquierda, eran, no sé si marxistas puntualmente de lectura, por lo menos no lo sabía, ¿no? Pero de los libros, la verdad, me sorprende, ¿eh? No lo sabía. En el dato del libro, que es mi guía principal, no tenía ese dato, por lo menos. Acá estoy, podés seguir hablando, Fran, porque la verdad yo estoy buscando unas cosas, unas anotaciones que tengo en el libro y como tiene más de 800 páginas, imagínense. No sé, sí, pero bueno, después, durante su adolescencia también se sigue formando y actualizando y bueno, en el 48 es cuando empieza en su carrera como médico. Sí, justamente, sí, ahí estoy tratando de situarme, pero como agregado, es como que también en el proceso, regresando un poquito, ¿no?, antes del 48, hay un par de anécdotas. Una en particular tengo con Granado, que era un conocido, ¿no?, un amigo de esos momentos, en el 43, que como ya sabemos, si ustedes ven, leen o releen un poco, la historia argentina ocurren golpes, ¿no?, internas entre los mismos militares. Yo ahora mismo no recuerdo cuáles eran las internas en particular, ¿no?, porque eran oposiciones entre propios militares que no buscaban una justicia social en ese momento, pero ocurren internas, ¿no? Y como una anécdota que tengo acá anotada, a finales del 43, Granado, este amigo que le estamos hablando, está en la cárcel a causa de una huelga universitaria contra los militares golpistas. Ernesto lo visita varias veces. Es todavía joven, ¿no? Ernesto ya no es niño, pero es un adolescente, ¿no?, que va de a poco formándose. Y justamente Granado le pide que empiece a militar, ¿no?, que hable de mitines, que haga protestas. Y Ernesto, con el cuidado que bien caracterizaba, que como bien lo caracteriza el padre, ¿no?, que hay un comentario que ahora mismo recuerdo, que dice, Ernesto salió igual a su madre, en lo de buscar, en lo de la valentía frente al peligro. Pero Ernesto sí sabía medirse con el peligro, sabía cómo estar seguro. Y Ernesto responde a esa invitación de la militancia: si no me dan una pistola, no salgo a la calle. O sea, si no me dejan preparado para responder a la violencia y a la opresión de los militares, yo no me voy a la calle porque voy a terminar igual que vos o peor, desaparecido o preso, como había terminado Granado. Esto lo comento como un agregado a la larga trayectoria de Ernesto, ¿no, Fran? No sé con qué más, desarrollando ahí un poquito. Sabe entenderme, estoy acá dando vueltas por el libro, así que imagínate. No sé, del 48. Sí, bueno, después tiene este trayecto como médico, donde se va formando no solo en el aspecto social y universitario, sino también formando habilidades que después le iban a ser útiles. Ya hablaremos después de los viajes, pero dentro de, especialmente en el segundo viaje más con un objetivo más concreto, era ayudar a la población y le venían útiles sus habilidades como médico. Fue una de las razones por las que después de su primer viaje directamente dijo, bueno, me vuelvo y termino las asignaturas que quedaban pendientes. Claro. Por una promesa a la madre, ahora mismo recuerdo. Acá justo me pude situar, Fran. Andamos en una ida y vuelta porque, viste, mi libro no lo organicé bien, porque con papelito hubiera sido mejor. Pero ustedes pueden ver mi desorganización palpablemente acá, ¿no? Pero como anécdota,
en esos últimos días del 49, ¿no? Donde Ernesto recorre la Argentina, un poco va y viste que hace un primer recorrido para dentro de la Argentina primero, Sí. solo, que ahí es donde ustedes ya deben conocer, si buscan Ernesto, ¿no? Si están en el tema de Ernesto, ya han buscado por lo que hemos estado hablando, una famosa foto de un Ernesto joven, ¿no? Encima de una bici con un motor, acoplado a un motorcito, ¿no? Pequeño, en el que recorre la Argentina. Y en particular acá me gustaría comentarles un escrito o unas ciertas palabras que le dedicó a sus compañeros, ¿no? Mientras él ya iba planeando irse por Argentina de un viaje, como de aventurero, que era, como bien lo habíamos dicho, lo caracterizaba un espíritu aventurero, de busca tanto del peligro como de experiencias nuevas, no quedarse nunca sentado en una habitación por el asma, ¿no? Siempre buscaba superarse el Che. Eso es algo que lo caracteriza mucho. Y esto le escribe a los compañeros cuando ya está decidido de irse. Mientras ustedes se quedan aquí preparando esas 3 asignaturas, ¿no? que tenían en ese momento, yo pienso recorrer la provincia de Santa Fe, el norte de Córdoba y el este de Mendoza, y de paso estudiar algunas asignaturas para aprobarlas. Un par de palabras, ¿no? que después las completa, ahora mismo recuerdo, para mi propia conveniencia las voy a decir ahora, ¿no? como para que no quede tan vacío. Recuerdo que dice, les dedica un par, siempre tiene ese pensamiento, ¿no? de no quedarse quieto, y relacionado con esto recuerdo en particular unas palabras que le dedica, creo que es cuando se va en su segundo viaje, o en su primero, no me acuerdo si se había recibido ya de médico, pero que le dedica a una de sus amigas, Tita, algo así, no me acuerdo bien, ahora estoy medio descolocado, pero les dice, antes que quedarme como un vegetal en la Argentina, en la provincia que fuera, voy a ir a recorrer y voy a conocer nuevos lugares y obtener nuevas experiencias, ¿no? Antes que quedarme como un vegetal siguiendo una rutina de médico o de lo que fuera, de la carrera similar que fuera, quieto y sin movilizarme, ¿no? Es algo bien palpable, como un ejemplo puntual de la personalidad del Che, ¿no? Y ahora, Fran, si te parece hacemos un corte, una primer pausita. Hay también otra cosa que estuve hablando con Milagros, pero bueno, vamos a ver de cuánto dura el corto. En particular lo que van a escuchar ustedes va a ser ahora en la pausa, un cortito en el que se habla una anécdota de Ernesto, que cuenta el padre, de cuando era un niño, ¿no? Y como bien característico del espíritu aventurero del Che. Así que nos vamos a una pausa, Fran, y ya regresamos. Nosotros lo creamos a nuestra manera, ¿no? Que tuviera respeto a los padres, pero nunca coartar su verdadera inclinación. A él le gustaba conocer y andar. Y un día vinieron los dos, él y Roberto. Él tendría como 12 años, Roberto tenía 9. Y ya me dijo, viejo, dice, no dejar ir a dedo hacia el norte. Yo sabía dónde era el norte. El norte eran 3.000 kilómetros para arriba, ¿no? Iban con los camioneros que llegaban hasta Bolivia. Y enseguida me dijo, sobre el pucho, me dijo, pero mamá ya nos dio permiso, dice. Así me tapaba la retaguardia, ¿no? Bueno, conversé con Celia y resolvimos decir que sí. Le mandaste. Ya se fue. Y estuvo como 10, 12 días, o 15 días, no recuerdo cuánto, y volvieron los dos todos quemados del sol, hechos unos aventureros y locos de contento, él y Roberto. Volvemos de la pausa de los audios, ¿no? Y ahora para retomar, ya reafirmar la marcha, ¿no? De manera más concreta, vamos a ir al primer viaje, ¿no? De Ernesto por América. El viaje, por ahí lo pueden conocer ustedes como... Se lo suele atribuir a la motocicleta, ¿no, Fran? Que es con la que viajan hasta Chile nomás. Yo antes pensaba que habían recorrido toda América con la moto. Por algo era el primer viaje como en moto, que se lo conoce así, pero es hasta Chile, ¿no? Claro, y de ahí en buque se van medio colados ahí por distintos lugares. Bueno, va con uno de sus compañeros de estudio, Alberto Granado. Alberto Granado, claro. Ahí la moto es de Alberto. Creo que se llamaba La Poderosa o La Poderosa 2.0, me parece, porque ya hubo otras. Claro, hubo una que quedó en el camino, ¿no? Ahí. Claro, era La Poderosa 2.
Sí, justamente de polizontes van, ¿no? Van ahí metidos en un baño, si no me equivoco, ¿no? Sí, en donde pueda y haya lugar. Se metían ahí. Yo recuerdo bien, ahora ya que lo decís, acá en el libro de Paco, comenta un poco que en ese momento cuando van en el buque van metidos se meten en el baño en particular y que iban haciendo voces. Cuando alguien preguntaba, ya que ellos dos estaban encerrados en el baño, iban y tocaban la puerta, ¿no? Para pasar, y siempre decía, según Paco, que ellos hacían voces distintas para que, diciendo ocupado, para que justamente seguir escondidos, ¿no? Decía que de a ratos el Che tomaba, Ernesto, ¿no? Tomaba, algunas veces hacía voz gruesa, otra que Granado hacía voz fina. Hacían distintas voces, ¿no? Hasta que luego de unas horas, por supuesto, se meten al baño. Claramente hay algo raro, ¿no? Siempre está ocupado, nadie sale. Así que los descubren y ahí tienen que lavar platos y pelar cebollas, si no me equivoco, para costear una parte del viaje, ¿no? Y ahora para organizar, ya que lo tengo anotado, ¿no? Ya que Paco... Eso también te lo comento, Fran, así, aunque ya te lo he dicho, pero Paco siempre resalta pequeños detalles y grandes detalles, ¿viste? Algunas veces excesivamente, ¿no? Es como si el Che levantaba la mano, Paco lo comenta, es como muy específico, ¿no? Y para ir lineando de a poquito, ¿no? Los viajes, cómo van de zona en zona, primero van a Córdoba, ¿no? Salen del sector ahí de Rosario y se van a Córdoba. Después bajan a Buenos Aires, se van a Miramar, pasan por Bahía Blanca y luego ya el 14 de febrero del 52 pasan a Chile. Van por la zona de Osorno, después pasan a Temuco y acá, cuando pasan en realidad después de Santiago sería Antofagasta, tengo una anécdota para comentarles que ahí es que tiene en Antofagasta en particular, es que el Che tiene sus primeros contactos con una comunidad en lucha, ¿no? Constante, como lo es las zonas mineras de Antofagasta, en las que evidencia, ¿no? Como bien comenta Capaco, evidencia o lo sacude la explotación de los mineros por las compañías inglesas que en ese momento estaban presentes en Antofagasta. Y también en el correr de esos días, por lo que comenta Capaco, conoce a un minero comunista, ¿no? Con el que empieza a tener sus primeras... Esto era de lo que no me acordaba bien, Fran, que acá el Che comienza a tener sus primeras experiencias, ¿no? Empieza a conocer distintas personas del ámbito de izquierda. Claro, formando así más como una conciencia social y en el contexto más práctico de lo que es verlo en primera persona. Por supuesto, sí. Durante la universidad tuvo una compañera que también era comunista, ahora no me acuerdo bien el nombre, y también, bueno, justo en sus años de universidad fue cuando más lo leyó a Marx y eso, entonces fue profundizando también en distintos ámbitos teóricos, pero vendría a ser como verlo en primera plana. Claro, vendría a ser de pasar de la teoría a la realidad, a la práctica, digamos, la explotación, ¿no? De la que hablaba Marx y Engels en sus escritos. Ahora, para completar eso, que es un buen dato, ¿no? Ya que recuerdo bien, que también lo comenta Paco, decían que cuando el Che, justamente antes de irse en este viaje, ¿no? Como lo comentaste, se iba a la biblioteca de por ahí de la universidad, o no me acuerdo bien de qué sector, pero sería de la uni en la que estaba estudiando, y decían justamente, no sé si era esta chica o otros compañeros de él, ¿no? Decían que se encerraba en la biblioteca, prácticamente se quedaba a vivir, y no leía cosas de la materia puntualmente, leía cosas de filosofía, y en estos momentos era justamente, completando eso que descifran, que leía Marx, ¿no? Sí, bueno, aparte de, obviamente, de toda la teoría económica y sociológica de Marx, también leyó a Freud, a Sartre, a Fromm, a muchos así intelectuales de la época, y bueno, se fue formando también en distintos ámbitos, tanto de la sociología como de la psicología. Completo, vamos a decir completo, ¿no? Ahora, siguiendo el recorrido, ¿no, Fran? De Antofagasta se pasa para las salitreras de Iquique, después Arica, y ahí, acá estoy perdido, me parece, no sé si la salitrera de Iquique es en Chile o en Perú. Tengo las notaciones perdidas, bueno. Fran. No sé, pero bueno, ponele, ¿no? ¿Te parecería, no sé si tenías ahí algo en Cusco? Por ahí, bueno, ahí en Cusco conoce al doctor Hugo Pese,
que es un médico socialista que también en el 37, me parece, había fundado con Mariátegui el Partido Socialista ahí de Perú, y posteriormente se reformaría en el Partido Comunista. Mariátegui lo transformaría más tarde ya en la organización que sería presente más adelante. Claro, eso está bueno, la verdad no lo conocía, como unas primeras experiencias y un cruce entre dos personajes importantes que marcaron historia en sus países, ¿no? Y sí. Por ahí encuentro que no se conocen mucho, yo no lo conocía por lo menos, y eso que leí acá el libro de Paco, hay cosas como esa que sí se le pasan, ¿viste? Entonces está bueno, la verdad, resaltar eso. ¿Algo más? No, o sea, diría que es como un momento influencial porque también es como esa parte donde se da cuenta que pueden aplicar sus conocimientos de medicina a los sectores más desposeídos. Como es lo que hacía el doctor Pise. Claro, ahí justamente lo que me comentabas, ve una razón más para seguir estudiando y recibirse, y terminar de recibirse, ¿no? Sabiendo que puede aportar a eso, ¿no? Eso es muy interesante, lo vamos a ir desarrollando sobre el camino cuando lleguemos a Cuba, pero ya avisarles la diferencia gradual que hay, que se lo diferencia mucho de los médicos cubanos, ¿no? Acá hay una pequeña raíz que vamos a poder ir vanando de qué es un médico revolucionario, ¿no? Un médico humanista, claro, en verdad. O lo que podríamos llamar médico, que vendría a ser el cuidar a las personas. Así que ahí tenemos una buena línea. Pasando, ¿no, Fran? Sí. Ya de Cusco tengo acá anotado Huambo, por un lado, y después ya el río Amazonas, ¿no? Que por ahí es que se meten en una balsa y pasan a Brasil, ¿no? Era tan aleatorio el recorrido que de un momento a otro pasaron a Brasil por una equivocación, si no me equivoco, por ahí se les va la balsa o no sé bien cómo es, y pasan al río Amazonas, que ahí se lo conoce. Hay algunas anécdotas, yo ahora mismo siguiendo con el tenía anotado algo por ahí, pero sí, por comentar nomás para completar, acá es una de las conocidas, ¿no? Anécdotas es que el Che, o Ernesto, disculpen, Ernesto, es ahora, cruza a nado el Amazonas, el río Amazonas, imagínate. Tiene asma, pero igual se sigue superando el tipo, ¿eh? Eso es una de los grandes, como veníamos comentando, una de las grandes características del Che, que siempre busca superarse y de manera bastante peligrosa, ojo, porque podría haber quedado en medio del río Amazonas, siendo asmático, pero lo cruza y de estos días, si no me equivoco, es que se tiene una foto en la que están en una balsa con granados, si no me equivoco es de estos días, que hay una foto en la que él está con una remerita, así, bueno, están sonriendo, ¿no? Después de estar ahí en pleno Amazonas y superar uno de los desafíos más grandes aleatoriamente conseguido, ¿no? Como reto y superado al final. Y después de eso, después de un montón de anécdotas, yo no lo organicé bien, Fran, te vuelvo a decir, así que vamos a pasar a Colombia. Pasan ahí a Colombia, a Bogotá, si no me equivoco, y de por ahí ya pasan a Venezuela, viendo las dictaduras, ¿no? Sí, bueno, ahí en Venezuela justo estaban en la época del terror y lo meten ahí en la cárcel por un momento y después ya directamente extraditado. ¿Y a dónde eligen ir? Se agarran un pasaje de avión a Miami. A Miami. Donde estaría trabajando ahí de particular, ahí haciendo limpieza, como de amo de casa, básicamente. Claro. Tratando de conseguir alguna changa. Una monedita, digamos. Ahí puedo aportar, Fran, si no me equivoco, la línea, ¿no? Ya que no es fácil tampoco conseguir un viaje a Miami, ¿no? Más en esos tiempos, quizá. Por lo que tenía entendido, en realidad no sé si por lo menos Paco resalta que no consiguen un pasaje, bueno, teóricamente sí, pero es por un conocido del padre de negocios que transportaba caballo, no me acuerdo, pero transportaba algún tipo de mercancía, ponele, ¿no? Y Ernesto va y contacta con él y le da a este hombre la posibilidad de viajar metido ahí, ¿no? En un cargamento con granado, pero él solo en realidad va. Si no me equivoco es algo así, ¿no? Es como que logra gratis, es decir, claro. El punto es gratis, ¿no? Creo, por lo que tenía entendido, viaja con él gratis y se logra ir a Miami, pero por supuesto, como vos bien decís, pasa 1001 penurias en la grata
tierra de la libertad, ¿no? Tan en libertad que se tenía que romper el lomo cinco veces más que los otros países, ¿no? Que hasta cruzó, hasta en el río Amazonas parecía más fácil la vida que en Estados Unidos, ¿no? En Miami, imagínate. Por acá por algún lado tenía alguna anécdota en Miami que, a ver, ya vuelvo. Bueno, era algo así, un par de experiencias también que había conocido había defendido a un costarricense, si no me equivoco se dice, que estaba tirándole mierda al gobierno no me acuerdo quién estaba en ese momento en Estados Unidos, Fran. No sé si está Roosevelt o si ya... No, creo que capaz estaba Eisenhower de presidente, pero sí. No sabría decirte bien. Ah, sí, me parece que había algo como eso. Bueno, y después de pasar un montón de penurias, es que se decide volver a la Argentina, ¿no, Fran? Sí, Buenos Aires. A Buenos Aires a cumplir la promesa que le hizo a su mamá, ¿no? Y que por lo que decía Paco Granado, en realidad se basó en el mismo Granado, que decía que le insistía constantemente a Ernesto, ¿no? Que cumpla la promesa porque la madre... Te interrumpo y sí, Eisenhower estaba. Eisenhower. Bueno, sí, fue una pequeña... Te lo comenté porque es una de las cosas que comenta así a la pasada, pero que es importante, ¿no? Que Ernesto, en cualquier momento que podía defender a alguien que no se podía defender, lo defendía, ¿no? En este caso era un costarricense que se quejaba del gobierno y lo habían ido a molestar a algunos policías. Entonces el Che, como siempre, Ernesto, como siempre, nunca tarde, ¿no? Se metió ahí y se metió en un par de problemas, ¿no? Pero pudo ir bien parado, pudo salir de la situación. Por lo menos no preso, ¿no? Ojo, por ahí uno que otro golpe se llevó, ya que siempre que se pueden abusar, se abusa en esa clase de poderes, ¿no? Más en Estados Unidos. Entonces, luego de esto, al final, ya para terminar, Fran, luego de esto es que termina sacando las materias que le quedaban sueltas, ¿no? Luego de volver a la Argentina, a Buenos Aires, y se recibe de médico. Y a las 3 horas, esto sí lo puedo comentar bien, como último punto, Fran, vos después agregás si querés alguna otra cosa más, pero nomás a las 3 horas, si no me equivoco, de haber recibido el título, es que lo llama el papá, a Ernesto Guevara Lynch, si no me equivoco era el segundo apellido, y le dice, viejo, me voy para Venezuela. Ya con el título, le presenta el título a los viejos y ya se va a Venezuela. Ahí es que ya hay una firme decisión construida en este viaje, que lo resaltamos, yo un poco mal, pero lo pudimos resaltar bien, creo, en el que ya tiene una conciencia social plena, ¿no? Y de muchos, con ya, como decíamos, el contacto previo con la ideología marxista, pero con la ideología en general de la izquierda de esos momentos, es que está firmemente decidido a empezar su camino como luchador social. Así que, ¿te parece que cortemos acá, Fran? Por mí bien. Por este episodio número... Sí, ya tenemos como un prólogo de la introducción. Claro, algo así, sí. En el episodio número 21 creo que es. Me estoy dando el lujo de estar medio perdido. Pero bueno, sí, el episodio 21. Así que cortamos por acá. Después vamos a seguir desarrollando esta etapa más que combativa del Che como luchador social y ya iríamos abarcando todo el periodo del segundo viaje hasta sus primeras experiencias en la Sierra Maestra, ¿no? Sería un poco la idea. Así que nos vamos despidiendo, Fran. Muchas gracias de vuelta por estar acá presente. Yo tengo hora libre, pero no sé vos, que creo que tenías clase ahora ya que terminó el recreo y Fran acá firme como siempre haciendo el aguante, ¿no? Acá al programa que se sumó tan amablemente. Así que nos veremos en otro encuentro y hasta la victoria siempre y un Che Guevara o injusticia, ¿te parece?